Crecimiento poblacional o crecimiento demográfico es el cambio en la población en un cierto plazo y puede ser cuantificado como el cambio en el número de individuos de una población por unidad de tiempo para su medición. Existen unos modelos simples de crecimiento demográfico que incluyen el modelo de crecimiento de Thomas Malthus y el modelo logístico, pero se complementa con las teorías que explican los cambios demográficos modernos que son la teoría de la revolución reproductiva, que está apoyada en estudios longitudinarios, teoría de la segunda transición demográfica. También es muy importante hablar de la tasa de crecimiento demográfico, que específicamente se refiere al cambio en la población durante el periodo expresado como un porcentaje del número de individuos existente en un país o en un lugar, como puede referirse a la diferencia entre la tasa de natalidad de un país menos la tasa de mortalidad. Hablamos de crecimiento demográfico, pero tenemos que tocar un punto muy importante, que es la razón del crecimiento, que nos indica que la población está aumentando, mientras que un consciente crecimiento negativo indica que había el mismo número de gente en dos tiempos. La diferencia neta entre los nacimientos, las muertes y la migración es cero. La población está en equilibrio cuando el crecimiento poblacional es uno. A partir de esto, teniendo claro lo que es crecimiento poblacional y cada una de las ramas que lo compone, empezamos con hacer una pequeña introducción. Hace referencia exactamente a lo que es crecimiento poblacional. A partir del análisis de los datos que vamos a tomar, que son proporcionados por el DANE, despejados de cada una de las poblaciones que nos arroja el DANE, vamos a tratar de determinar el margen de error de los diferentes modelos de población antes explicados. Como consecuencia de ello, tenemos inicialmente pues el método de Malthus, que nos da una población final a partir de una población inicial por una multiplicación con el número de Euler por un índice poblacional y la diferencia entre los años que se quieran determinar. Haciendo los cálculos, se tienen las diferentes poblaciones, pero hay que tener en cuenta lo que dice esta nota. Dando como un margen de referencia en el por qué nos detenemos en el año 2005. Seguimos con la curva logística, la cual tiene pues una alta precisión, puesto que esta parte de tener un índice de crecimiento poblacional también tiene un índice de mortalidad que nos ayuda a ajustar el error dentro de la población y nos ayuda a generar una tendencia un poco más adecuada, un poco más precisa acerca de lo que puede llegar a suceder. Estos son los diferentes cálculos para los diferentes años, son las poblaciones desde 1985 hasta 1990, con los diferentes ajustes de la población y, y ya, por ese lado. Y por último método tenemos el método de Euler, que pues ese ya lo tenemos más o menos explícito, donde tenemos un x1 que es igual a la población, a la fecha inicial, más un h que es una diferencia que tiene que ver con la cantidad de años, o sea, 5 años. Igualmente para y1, que va a ser la población proyectada con la función que empleamos. Esos son los cálculos de la definición de los valores de cada uno, h como les decía 5 años, y la función que tiene que ver con la ley logística. El desarrollo y la predicción para cada 1990, para 1995, refiriéndose a cada uno de los años en su función, aplicando pues el índice de mortalidad en cada uno de ellos, siendo pues un poco más preciso. Por otro lado, ya para finalizar prácticamente, tenemos la tabla de comparación de datos de los tres métodos y la tabla nos indica que el DANE pues tiene una cierta proximidad con algunos de los datos, pero no con todos. Vamos a ver un poco más claros en la siguiente gráfica, donde tenemos que pues el método
el método que inicia pues de manera más certera es el método de Malthus, pero pues después se va alejando y va tendiendo a acercarse al método de la curva logística, al método de Euler, que son muy similares. Concluimos que pues con varios puntos para llegar a determinar métodos de población, nos dimos cuenta que las ecuaciones diferenciales nos ayudan de manera muy amplia a modelar los fenómenos naturales, pero pues con diferentes errores de precisión.